se ven contentos de que no están pasando frío. Los jóvenes estaban tan contentos el viernes, que fue el primer día que usamos acá la iglesia con el sistema de calefacción funcionando, que estaban aquí todos rojos, con sus orejas rojas, y algunos ya casi empezaron a quedarse dormidos. Y yo dije, Señor, ¿qué va a pasar el domingo? Si ya la gente con el frío se empieza a quedar dormida, dije, yo no sé cómo va a estar con el calorcito. Pero los veo que están bien contentos, y me alegro por eso, que están dispuestos, han llegado acá para buscar de la presencia del Señor. Así que vamos a dar comienzo a esta parte. Si usted tiene niños que tienen que salir para la parte de la escuelita de niños, los puede mandar ahora. Y ¿saben qué? Pueden tomar su asiento por un momento. De ahí lo vamos a poner a hacer ejercicio. Y el Señor es bueno, el Espíritu del Señor, dice la palabra, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿no es cierto? Y que el Espíritu del Señor es el que nos va guiando. Yo mientras escuchaba a la hermana Yolanda estaba orando, y en uno de sus momentos decía un versículo de la palabra del Señor, que dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego el pastor Giovanni también estaba hablando en la misma dirección. Y yo creo que es el sentir del Señor, de que nosotros podamos aprender de Él verdaderamente. Amén. Ustedes saben que uno de mis hermanos, que es pastor también en Chile, él en un tiempo tuvo la oportunidad de trabajar en el Congreso Nacional de Chile, que está ubicado en la ciudad de Valparaíso. Y usted sabe lo que es, ¿no es cierto?, estar en un congreso. Es un lugar importante donde se hacen y se pasan las leyes del país, donde están todos los senadores y los diputados. Y él, como el Señor le había permitido estudiar y graduarse como ingeniero, a través de ese trabajo de ingeniero, él llegó a trabajar allí como un año. Y dice que cuando al principio él llegó a trabajar, él iba entrando, ¿no es cierto? Y el edificio es un edificio grande de varios pisos, que tiene todo preparado para esta gente importante. Y mientras él entraba, él veía gente bien vestidas, así como está aquí el hermano Efren, de corbata, de traje, las mujeres con sus trajes bien decentes, bien bonitos, y él, como no conocía a nadie, bueno, él iba saludándolos a todos, porque él pensaba que estaba encontrándose quizás con algunos de los senadores, de los diputados, en ese lugar. Y a medida que fue pasando el tiempo, él se dio cuenta que casi todas estas personas, que eran los que él había conocido en un principio, eran las personas del mantenimiento, eran los que limpiaban y todo. Pero ellos, cuando él conoció a los verdaderos diputados y senadores, él se dio cuenta que casi todos ellos se vestían bien sencillamente. Entonces al principio él tuvo una confusión, porque esta gente, digamos, parecían representar las autoridades. Y muchas veces sucede eso. También, usted sabe, en las escuelas, si usted va a una escuela, yo trabajé en una escuela acá, elementary, hace un par de años atrás, y usted, cuando quiere hablar con el principal de la escuela, con el director de la escuela, usted entra y se encuentra con las secretarias, con las personas que toman la asistencia de los estudiantes, y a veces esas personas tienen una autoridad y demuestran una autoridad que usted llega a temblar ahí, no sabe cómo poder dirigirse y poder llegar al principal. Porque a veces decimos que realmente esta gente corre, hace funcionar la escuela, ellos son los que han tomado como la autoridad. Y recuerdo una señora que la gente le tenía miedo, y ella solamente lo que hacía en la escuela era una persona que tomaba la asistencia, solamente contaba a los estudiantes que llegaban ahí, tantos estudiantes vivieron en el día. Entonces, estamos viviendo en tiempo en que la gente le gusta mucho aparentar, pero no hay acá, como dice el hermano Efren. ¿No hay, hermano Efren? ¿No hay? ¿Acá no hay de los que aparentan? A la gente le gusta mucho aparentar a veces lo que no es. Y si a veces tiene una cosa pequeñita, algo que ha logrado, lo trata ahí de reflejar en la cara a los demás. Bueno, lo que voy a estar hablando hoy día es que un principio que está en la palabra del Señor,
de que el que se humilla va a ser exaltado. Y eso quiero que lo tenga en mente. El que se humilla será exaltado, será levantado por el Señor. Sin embargo, el que se exalta a sí mismo, el que se levanta a sí mismo, el que trata de aparentar lo que no es, va a ser humillado por el Señor. Así que usted ya sabe, si usted quiere que el Señor lo levante, ya sabe cuál es el paso que tiene que dar. Amén. Y vamos a leer con este pensamiento en mente el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Capítulo 1 del Evangelio de Marcos, vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos. Cuando usted lo encuentre, entonces se pone en pie. Y ya los veo que ya se están acomodando otra vez. Y lo vamos a leer, ¿no es cierto?, alternadamente, en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 1, versículo 1 dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus hombros, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, una vez más, Señor, por la oportunidad de poder congregarnos para venir a escuchar tu palabra. Señor, tu palabra es viva, Señor, y eficaz. Tus palabras son espíritu y son vida. Señor, nos disponemos en esta tarde para tener nuestros ojos físicos y espirituales abiertos, nuestros oídos físicos y espirituales atentos a tu palabra, nuestros corazones dispuestos, Señor, para recibir lo que tú nos quieres enseñar, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu antagónico a tu palabra, Señor. Todo aquello que se quiere oponer para que podamos escuchar, recibir y luego aplicar tu palabra, lo atamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de sueño, todo espíritu de distracción, en el nombre de Jesús, es atado ahora para que la gente tenga la oportunidad de escuchar y de atender a tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse? Aquí en este evangelio del libro de Juan, nosotros estamos viendo en la introducción del libro la presentación de este hombre llamado y conocido para nosotros como Juan el Bautista. Este hombre, como usted sabe, tuvo un ministerio importantísimo para el pueblo de Israel. Quiero decirle que desde el último libro del Antiguo Testamento, que si usted toma el último libro del Antiguo Testamento, ¿usted sabe cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Malaquías. ¿No es cierto? Desde el último momento del último libro del Antiguo Testamento hasta, dijéramos, cuando se empezó a escribir el Nuevo Testamento, pasaron aproximadamente unos 400 años. Y Dios, a través del tiempo, Él había estado dando órdenes, mandamientos a su pueblo, al pueblo de Israel, pero la gente no siempre había estado siendo obediente. Y producto de esa desobediencia, el Señor permitió que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo, ¿no es cierto?, por las naciones vecinas. Y usted sabe que no es lo mismo estar libre que estar cautivo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad o la necesidad de estar a veces, como decimos en mi país, de allegado en alguna casa. Y cuando uno está de allegado en alguna casa, es decir, no es su casa,
sino que por alguna razón le están a uno haciendo el favor de tenerlo en esa casa. Yo he pasado por esa situación. Uno no se siente completamente libre, ¿verdad? Es decir, usted no puede llegar y hacer lo que a usted se le ocurra, y ir donde a usted se le ocurra, y llegar y abrir el refrigerador, por mucha hambre que tenga, ¿verdad? Sino que usted tiene que respetar las reglas de esa casa, y eso que solamente es una situación que a veces es momentánea, es temporal. Bueno, el pueblo de Israel estaba en una situación así, pero muchísimo peor, porque ellos estaban siendo cautivos, ¿no es cierto?, prisioneros de los imperios que habían conquistado al país de Israel por causa de la desobediencia. Y después de tanta cosa, el Señor en su misericordia permitió que el pueblo volviera a su tierra. Pero cuando la gente volvió a la tierra, los sacerdotes, a partir de los sacerdotes, desde los líderes religiosos de la nación hacia adelante, la gente estaba pervertida, estaba corrompida. Dice el libro de Malaquías que, por ejemplo, le prometían a Dios que le iban a dar, te voy a dar de ofrenda un cabrito, ¿no es cierto? Y buscaban en su rebaño y le daban el peor que estaba ahí, el que ya había nacido cojo, el que estaba ciego, etcétera, etcétera. Lo cual al Señor no le agradaba. ¿Por qué? Porque el Señor dice, pero si ustedes me prometieron eso, me prometieron esto y ustedes me están trayendo esta otra cosa, y creen que yo no veo nada. Dice, ustedes no harían eso, ustedes no harían lo mismo, ¿no es cierto?, con sus gobernantes. No le dirían a un gobernante, mira, yo te voy a traer esto, y después cuando llega el momento me llevan lo peor. Entonces, en medio de todo eso y del profeta Malaquías, cuando el profeta Malaquías dio la última profecía que está, se la voy a leer rápidamente, en Malaquías capítulo 4, versículo 5, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces la última profecía que estaba dando prácticamente el profeta Malaquías era que el Señor iba a mandar al profeta Elías antes que viniera el día del Señor, antes de la venida del Señor. Dios iba a mandar al profeta Elías. Esa era una profecía, ¿ok? Pero desde ese momento en adelante, hasta cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, pasaron como 400 años donde Dios no habló. Y yo no sé si usted puede imaginarse, yo no sé si usted es una persona muy imaginativa o no, pero yo no sé si usted puede imaginarse cuando Dios no te habla. ¿Cómo te sientes tú cuando tú estás esperando, buscando, orando por algo y Dios no te habla, no te contesta nada, no te dice nada? Bueno, así estaba el pueblo de Israel, pero por un periodo de casi 400 años. 400 años sin poder escuchar la voz de Dios, pero por la dureza de sus corazones, por la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, nosotros llegamos aquí al Evangelio de Marcos y sucede algo. Dice, parte el autor de Marcos diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo. Evangelio significan las buenas noticias. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y empieza a hablarnos de Juan el Bautista. Después de 400 años de silencio, aparece el profeta Juan. Y aparece en el espíritu y el poder de Elías. Es decir, después de tanto tiempo que la gente, casi ninguno de los que estaban vivos en ese momento había escuchado a un profeta de Dios, había escuchado la voz profética de Dios, aparece Juan el Bautista. Ellos ya pensaban que el tiempo de los profetas ya había pasado, que ya no existía más. Y se levanta este hombre enviado por Dios que venía a cumplir la profecía de Malaquías y de Isaías. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y este hombre, Juan el Bautista, venía con una misión. Y esa misión era preparar el camino al Señor. Limpiar ahí, dejar listo como pavimentado
para que cuando apareciera el Señor, el Rey, el Mesías, el pueblo pudiera recibirlo. Y miren lo que pasó. Ellos habían estado por tanto tiempo sin recibir nada que el versículo 5 dice: y salían a él, de Marcos capítulo 1 versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río, confesando sus pecados. Es decir, esta gente que nunca había tenido esa oportunidad de escuchar la voz profética de Dios, ahora que saben, que escuchan de alguna manera que anda un hombre por allá en el desierto, anda un hombre predicando de que viene el Mesías, que viene el ungido de Dios, esta gente se vino de las ciudades, y aquí nos dice la palabra que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y si usted estuviera en el instituto bíblico, podría entender que no se está refiriendo aquí necesariamente que todos salían en ese momento, sino que está usando una figura literaria que le voy a explicar cuando usted entre al instituto a estudiar. Amén. Entonces, está diciendo que aquí una gran multitud de personas salían a recibir, ¿no es cierto?, a escuchar este mensaje que tenía este predicador, que era Juan el Bautista. Y la gente iba al desierto. Quizás ellos venían de las ciudades, dice ahí, de Judea y de Jerusalén. Y estaban escuchando de este predicador y ellos querían ir a ver qué es lo que estaba pasando, qué era el mensaje que este hombre traía. Nunca habían escuchado a un predicador así. Nunca habían recibido una palabra fuerte, directa de Dios. Entonces, ahora que lo escuchaban, ellos querían, ahora que sabían, ellos querían ir para allá. Y quizás a lo mejor esta misma gente se había movido de ahí, de los lugares de donde estaba el desierto, donde estaba Juan predicando. Quizás ellos mismos antes se habían ido a Jerusalén, a la ciudad grande, ¿no es cierto?, a otras ciudades grandes, para tener una mejor vida, para ganar más dinero, para tener mejores oportunidades. Pero se dieron cuenta que cuando llegaron a esas ciudades grandes, todo su tiempo estaba ocupado, estaban corriendo, que la gente no era tan sincera como quizás en sus pueblitos chicos, quizás en su país de donde ellos venían, de sus lugares. Entonces ahora en esa desesperación y en esa necesidad y en esa sequedad espiritual, ellos al escuchar de que alguien estaba hablando y que era algo diferente a lo que ellos habían conocido, ellos hicieron planes para ir al desierto. Ellos hicieron planes para ir a escuchar a Juan al desierto. Y cuando nosotros hablamos del desierto aquí, no nos estamos refiriendo a un lugar desértico completamente, sin plantas, sin nada, sino que son lugares montañosos, ¿no es cierto? Si alguno de ustedes, hermano, por alguna casualidad tiene sueño y empieza a dormirse, le pido que en un acto de respeto, porque estar acá adelante predicando y hablando y la gente durmiéndose es bastante desagradable, bastante feo. Usted se para, ¿no es cierto?, se va para atrás o se va para allá y duerme allá tranquilamente. ¿Ok? No venga a dormir acá, haga el esfuerzo. Tal como esta gente hacía el esfuerzo, ¿no es cierto?, para ir al desierto. Mire, Juan podría haberse ido a un lugar más o menos público y haberse puesto a predicar ahí, haber rentado un coliseo o algún lugar y haber predicado allí. Sin embargo, él estaba en el desierto y desde el desierto él predicaba. Y la gente que verdaderamente tenía un interés de recibir las cosas de Dios, iba hacia el desierto, hacía sus planes, ¿no es cierto?, se preparaba para irse camino al desierto en un lugar donde no podía llegar quizás en carro, no podía llegar en sus carruajes con sus caballos ni nada, sino que tenía que llegar probablemente a pie. Pero era tanta la necesidad espiritual que ellos tenían, era tanto ese anhelo en su alma de poder escuchar algo de Dios, que ellos hicieron planes y fueron para allá. Y dice la palabra, y salía a él toda la provincia de Judea y toda la provincia y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es decir, este profeta de Dios que vino en el espíritu y el poder de Elías, estaba llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento. Y su mensaje comenzaba diciendo, arrepentíos. Arrepentirse quiere decir que nosotros
entendemos, ¿no es cierto?, que nuestra dirección donde nosotros íbamos era una dirección incorrecta y que tenemos una necesidad de Dios y que nuestros pecados nos apartan de Dios y hacemos un cambio. Venimos y nos entregamos a Jesucristo, venimos y le reconocemos, venimos a Él y le aceptamos en nuestro corazón, aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Entonces vino Juan el Bautista, ¿no es cierto?, y dice la palabra del Señor que la gente no solamente estaba dispuesta a ir al desierto para escuchar a Juan, sino que ellos, su necesidad era tan grande y la podían reconocer que se apartaban. Yo no sé si usted se ha fijado que a veces es necesario apartarse un poquitito para poder realmente escuchar la voz de Dios. Y no siempre me refiero a apartarse quizás yéndose a un lugar lejos, sino que a veces necesitamos apartarnos quizás en nuestra propia casa, a un cuarto allí, cerrar las puertas, como dice la palabra, y ponernos a hablar con el Señor, dejar que Él nos hable. Nosotros, cuando nos vamos a los retiros espirituales para allá, para Búfalo, que son casi 3 horas de acá, nos apartamos. ¿Para qué? Para ir a escuchar la palabra de Dios, para estar un poco desconectados de todo lo que es la diaria actividad que nosotros tenemos y poder recibir el mensaje y la palabra de Dios. Y en medio de eso nosotros recibimos el mensaje, el Señor nos habla y somos, cuando venimos de vuelta, y si no, usted mire cómo llega la gente, cómo viene, alegre, contenta, renovada, hasta en la cara se le nota que algo pasó, es que estuvo con el Señor. Aleluya. Y si nosotros tenemos una verdadera necesidad de Dios, nosotros vamos a buscar esa presencia de Dios. Vamos a apartarnos, vamos a hacer la forma de apartarnos para buscar al Señor. Aleluya. Mire, dijimos y partimos hablando acerca de la importancia de humillarse en la presencia de Dios, porque el que se humilla será enaltecido. Entonces, hay mucha gente, les decía, que a veces quiere aparentar lo que no es. ¿Ha conocido usted a alguien así? Y como les decía al principio, esta gente que mi hermano conoció en el Congreso Nacional, ellos que parecían verdaderos diputados y senadores, era la gente que hacía el aseo. Muchas veces el ser humano quiere aparentar y mostrar algo para ser reconocido. Pero este varón de Dios llamado Juan el Bautista nos trae un tremendo ejemplo. Era un profeta de Dios, levantado después de un tiempo inmenso de silencio para el pueblo de Israel. Y vamos a ver lo que dice el versículo 6. Marcos capítulo 1, versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. ¿Por qué cree usted que el evangelista Marcos incluyó en estos primeros versículos la forma de vestirse del profeta Juan? Porque en ese tiempo también estaba lleno de hipocresía, estaba lleno de gente que quería aparentar, estaba lleno de gente que quería estar sentados en los mejores lugares, estaba lleno de gente que estaban hambrientos y sedientos de reconocimiento humano. Y aparece en contraste este profeta vestido de pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos. No venía vestido con ropas reales, no venía vestido con ropas de marca, no venía vestido jóvenes con Banana Republic y no sé qué. Venía vestido con ropas que hasta quizás si Juan el Bautista apareciera ahora acá en medio nuestro, nosotros lo miraríamos un poco extraño. Y como dirían los jóvenes, uy, está extraño, está raro. Y quizás no quisiéramos a lo mejor ni acercarnos a él. Y dice la palabra, venía vestido de pelos de camello con un cinto de cuero. Tiene la intención de identificar a este hombre con un verdadero profeta de Dios, que no estaba tratando de aparentar nada. No estaba tratando de presentarse a él mismo para que todos lo miraran y dijeran, mira, él es el profeta de Dios.
solamente era el mensajero y lo más importante era el mensaje que él traía. Y cuando nosotros nos enfocamos en lo que no es el mensaje de la palabra de Dios, nosotros estamos errando el blanco. Y errar el blanco significa pecado. Cuando nosotros nos enfocamos en cualquier otra cosa y no en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos desviándonos del camino. Amén. Amén. Entonces aquí se le identifica, ¿no es cierto?, su vestimenta y también se identifica lo que él comía. Dice, versículo 6, cuál estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Lo que él comía era también en su dieta algo que era fuera de lo que normalmente la gente de su tiempo y los importantes comerían, los ricos manjares. Y quizás incluso podríamos decir que era una comida un poco de la gente que no tenía tanto, que no era tan adinerada. Lo que está mostrando con esto es que lo más importante es el contenido de lo que nosotros tenemos adentro. No es tanto lo exterior, no es tanto en que nosotros nos llenemos de joyas y de lujos, o que tengamos un auto del año, sino que tenemos que enfocarnos en las cosas que realmente tienen valor. Amén. Amén. Entonces, él les estaba mostrando con eso. Se veía Juan el Bautista, quiero hacerle una pregunta, ¿se veía él cuando él estaba allí entre la gente, se veía igual que los demás, igual que los típicos religiosos de su tiempo, o se veía él diferente? Diferente. Y era tan grande la diferencia que producía un contraste y quizás a algunos de ellos le producía incluso un rechazo. Entonces él no se veía como el mundo. Él no se veía como el mundo, él no se vestía como el mundo. Él no hablaba como el mundo, ni se alimentaba de los deleites y placeres de la gente que no conocía a Dios. Y yo no entiendo cómo a veces en nuestras iglesias cristianas la gente viene y dice, no, es que nosotros tenemos que parecernos al mundo, porque esa es la forma en que nosotros alcancemos al mundo. Yo no sé si usted ha visto algunos supuestos eventos cristianos de música, de adoración, de alabanza a Dios, donde desde los púlpitos están tirando humos de colores igual que los shows del mundo, igual que el show que hace la gente del mundo. ¿Lo ha visto? Sin embargo, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no se conformen al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, a través de su palabra, y no tenía pensado bajarme, pero me voy a bajar porque así yo siento que cuando me acerco un poco más a ustedes, ustedes como que se despiertan. Dice la palabra del Señor, no se conformen al mundo. Conformarse al mundo, las hermanas que les gusta cocinar, y les gusta cocinar los pasteles, los cakes, tienen, ¿no es cierto?, hay unas formas que a veces agarran una forma ya sea de un autito, de una flor, ¿no es cierto?, y echan el líquido, la mezcla que tienen allí, la meten en el horno, y cuando la sacan, ¿qué forma tomó ese pastel? Como lo que pusimos. Por ejemplo, si esto fuera, ¿no es cierto?, el molde, y lo ponemos aquí, entonces cuando sale va a salir en esta forma redonda, circular. Si fuera en forma de estrella, saldría como una estrella. La palabra que está usando allí el apóstol Pablo, cuando dice no se conformen al mundo, está diciendo nosotros, ustedes, cristianos, hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, no tomen la forma del mundo. Es decir, no
hablen como el mundo, no vivan como el mundo, no piensen como el mundo, no se vistan como el mundo. Porque así nosotros vamos a poder discernir y entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo no sé por qué cuesta tanto en la iglesia hacer entender eso. Miren, yo siempre estoy tomando fotos aquí a los jóvenes durante el tiempo que tenemos los días viernes. Y a veces yo, cuando voy a tomar fotos, a las muchachas tienen su ropa tan apretada que es realmente casi como que estuvieran desnudas, solamente que están con una ropa ya sea de color negra o blanca o verde. Entonces yo tengo que ponerla de acá, de allá, para que cuando alguien la vea después, su mente no trabaje. Cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros, no se conformen al mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El profeta Juan no estaba conformándose al mundo. Él estaba mostrándose como un hombre, como un profeta diferente, como una persona que estaba realmente escuchando la voz de Dios y que estaba trayendo la voz de Dios al pueblo después de 400 años que Dios había estado en un silencio. Y vamos a ver lo que pasa. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que este hombre, Juan el Bautista, que no se conformaba al mundo, no era un hombre que estaba siendo guiado, que estaba siendo dirigido, que estaba siendo movido por el espíritu del mundo, sino que era un hombre que estaba siendo guiado, dirigido, movido, direccionado a su vida por el espíritu de Dios. Y hay una gran diferencia, porque dice la palabra que los que son guiados, dirigidos por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, si no estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, tendríamos que cuestionarnos. ¿Somos realmente hijos de Dios? ¿O somos personas que solamente vamos a la iglesia porque ya se nos hizo una costumbre? ¿Quién dirige tu vida? Luego el escritor, cuando habla acerca de la comida que comía este hombre, nos está mostrando que este hombre estaba completamente consagrado a Dios. Más que no le está diciendo a usted que usted vaya y tome miel y coma chapulines, dice el hermano, garrobos y no sé qué. No, le estaba diciendo que este hombre estaba consagrado a Dios, tal como Daniel y sus compañeros jovencitos no quisieron comer los deleites de la comida del rey, sino que ellos en su dieta no quisieron ir en contra de Dios. De la misma manera nosotros tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor en todo. Amén. En lo que miramos, en lo que hablamos, en lo que hacemos, etc. Luego dice los versículos 7 y 8 de Marcos capítulo 1. Y predicaba diciendo, miren el mensaje que traía este hombre, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan el Bautista era un verdadero profeta de Dios. Mire, lo voy a repetir. Ahora que hay tantos profetas, comillas, y apóstoles por todos lados, usted levanta una piedra y sale un profeta y un apóstol, lo voy a repetir. Juan el Bautista era un verdadero profeta de Dios. Era una verdadera voz que clama en el desierto para llamar al pueblo al arrepentimiento, para llamar al pueblo a acercarse a Dios. Gloria a Dios. Y este hombre, llamado por Dios, este hombre que desde que fue concebido, antes de ser concebido, un ángel vino y le habló a su padre y le dijo, tu mujer va a concebir un hijo. A ver, levanten la mano. ¿A cuántos de ustedes, todos los que están aquí, no importa la edad que usted tenga, levanten su mano si es que un ángel de Dios vino y le dijo a sus padres que usted iba a nacer? ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? Dice el hermano. Este Juan el Bautista, Dios a través de un ángel anunció a sus padres que él iba a nacer y que él iba a tener una misión de Dios. Vamos a Lucas capítulo 1,
versículo, vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías es el padre de Juan el Bautista, al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. No solamente Dios a través de un ángel le mandó a decir que ellos iban a tener un hijo, sino que también les dirigió a tal punto de que el nombre que le dio era un nombre que tenía un significado. Así que, hermanos, ustedes que tienen hijos o que van a tener hijos, los que están jóvenes, busquen nombres que glorifiquen a Dios. No le ponga a su hijo Justin Bieber, ni como One Direction, ni la Silina, ni nada. Pónganle nombres que glorifiquen a Dios. Amén. Entonces el ángel le dijo que iban a nacer ese hijo y le dio el nombre, le dijo se llamará Juan. Juan significa que Dios ha sido misericordioso. ¿Por qué? Porque después de 400 años sin que el pueblo pudiese tener la voz de Dios, Dios estaba enviando la misericordia de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. ¡Aleluya! Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? Porque será grande. Hermano, escuche. Será grande delante de Dios. ¡Aleluya! Cada uno de nosotros tendría que preocuparse de ser grande delante de Dios, a los ojos de Dios. A veces nos preocupamos tanto de ser grandes a los ojos de la gente que perdimos el objetivo. Aleluya, será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aleluya. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, este Juan era un hombre anunciado por un ángel, un hombre al cual Dios le había dado el nombre, y tenía una misión y un propósito, y tenía una tremenda misión. Y esa tremenda misión era anunciar la venida del Salvador. Y nosotros también tenemos esa tremenda misión en nuestros días. Nosotros somos llamados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de Cristo, para anunciar, aleluya, 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 que nuestro Dios es grande. Amén. Que Él es un Dios que hace grandes cosas, que es un Dios que demanda santidad en nuestras vidas. Aleluya. Nosotros tenemos ese llamado como Juan el Bautista de ir por todo lugar donde el Señor nos pone anunciando la venida del Mesías. Aleluya. El Señor nos llama a anunciar la venida del Mesías con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra vida. Aleluya. Es una tremenda misión que tenemos. Y tenemos que vivir a la altura del llamado de Dios. No podemos rebajar este llamado de Dios. No lo podemos transar. No lo podemos andar jugando con Él. Es un tremendo llamado. Anunciar la venida del Mesías. Preparar el camino del Señor. Enderezar, aleluya, sus sendas. Para que el Señor pueda venir y levantar a su iglesia, un pueblo preparado. Un pueblo que vive en santidad. Aleluya. Y cuando Juan el Bautista vino trayendo este mensaje, él le habló a la gente y le dijo: arrepiéntanse, déjense de vivir en hipocresía, déjense de vivir
mostrando lo que no son. Déjense de aparentar, vengan y vivan para el Señor como corresponde, vengan y ordenen sus vidas. Aleluya. Amén. Así es. Y dice que irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, era un tremendo hombre de Dios, con un tremendo llamado de Dios. Amén. Pero era un hombre de un corazón humilde, era un hombre de un carácter humilde. Yo no sé si usted ha visto, pero en estos días la gente se ha llenado de un deseo de ser, como les explicaba antes, reconocido, de que lo reconozcan, de que les llamen, los reconozcan con un nombre, les llamen. Mire, ahora nadie quiere ser pastor. De un tiempo hasta ahora, yo llevo más o menos, y yo soy joven, unos 30 años en el Evangelio. Pero en los últimos 10 años se ha plagado por todos lados de pura gente que es profeta y apóstol. Nadie es pastor, nadie es maestro. No, tienen un llamado apostólico, todos tienen un llamado profético. Yo no sé qué es lo que está pasando en la iglesia. Todos te llaman y te quieren enfocarte, que tú tengas más y demandes más y conquista esta ciudad y conquista esto otro. Cuando la palabra del Señor dijo y Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Aleluya, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores vendrían y pelearían por mí. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Donde está, aleluya, Cristo, el autor y consumador de la fe. Es allí donde nosotros tenemos que fijar nuestros ojos. Y tal como este hombre, Juan, predicaba diciendo, viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. No soy digno de desatar la correa de su calzado. Miren, en los tiempos de Jesús nosotros no entendemos muchas veces esto. Porque nadie llega a su casa y usted le anda desatando, ¿no es cierto?, la correa del zapato ni nada. Pero en los tiempos de Jesús la gente caminaba mucho y los zapatos eran solamente como una suela, ¿no es cierto?, agarraditos con unas partes que agarraban ahí unas cuerdas, unas correas. Y cuando la gente llegaba, el esclavo más bajo, el que tenía menos valor, el menos importante, era el que tenía la tarea de ir y desatar el calzado de esa persona que llegaba. Era el que tenía que humillarse y sacarlo y quizás limpiarle los pies, llevarse el calzado para allá, limpiarlo, etcétera, etcétera. Ni siquiera los esclavos judíos hacían eso, sino que eran los esclavos más bajos, los esclavos que eran extranjeros. Tenían esa tarea. Y existía una enseñanza en los tiempos de Jesús que decía, un discípulo tiene que sujetarse a su maestro en todas las cosas, excepto lo único que un discípulo no hacía, que era diferente a un esclavo. El discípulo no tenía que andarle desatando la correa del calzado a su maestro. El esclavo sí. Sin embargo, Juan, siendo un tremendo hombre de Dios, un discípulo del Señor, él dice que él no se considera digno de desatar la correa del calzado del Señor. Es decir, él estaba mostrando de que entre un esclavo y una persona, ¿no es cierto?, de la sociedad alta, al que le sacaban los zapatos y todo eso, entre un esclavo y esa persona había una tremenda diferencia. Juan está diciendo, entre yo y el Señor Jesucristo, al que estoy anunciando, hay una diferencia más grande que la que hay entre un esclavo y su amo. Y este era el hombre que había sido anunciado como el hombre, el mensajero del Señor, como el hombre que venía, aleluya, en el espíritu y el poder de Elías. Y de su propia boca está diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvado la correa de su calzado. Yo he bautizado con agua. Hay una tremenda diferencia, está diciendo Juan, entre mi persona y la persona de Cristo. Hay una tremenda diferencia entre lo que yo hago y lo que Él hace. Aleluya.
Así que cuando la gente se empieza a alabar mucho a sí mismo, nosotros tenemos que, como diría el Chapulín Colorado, nuestras antenitas de vinil tienen que estar atentas. Yo he escuchado personas que dicen, yo no sé si usted veía cuando era niño el Chapulín Colorado y todo eso, pero había en una de las historias que ellos mostraban, a veces aparecían dos personajes que uno le decía al otro, dígame licenciado, y el otro le decía licenciado. Usted sabe que ahora hay un síndrome en la iglesia del Señor a nivel mundial donde la gente quiere que se le llame y se le reconozca, y la gente le dice al pueblo, dígame profeta, dígame apóstol. ¿Dónde está eso en la palabra? Cuando el Señor Jesucristo dijo claramente que no anduviéramos buscando ser reconocidos como maestros, como rabís, que nadie te ande llamando rabí, que nadie te ande llamando maestro, que nadie te ande llamando padre, porque también hay una línea que se llama tú necesitas un padre. Cuando el Señor es nuestro Padre, aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Aleluya. Entonces el Señor nos está enseñando a nosotros. Mire, vamos rápidamente a Mateo capítulo 23. Y vamos a leer los primeros versículos. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras, miren para qué. ¿Para qué? Para ser vistos de Dios, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen, miren lo que aman, aman que los hombres les llamen rabí, rabí, que quiere decir maestro. Pero vosotros, a ustedes les hablo, dice el Señor, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Escuchó? Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, lo que está diciendo con esto es, nosotros no tenemos que andar buscando nuestra propia gloria. Nosotros no tenemos que andar buscando nuestro propio reconocimiento, sino que nosotros tenemos que buscar la gloria de Dios. Jesucristo dijo, gloria de los hombres no recibo, pero ustedes buscan la gloria los unos de los otros. A veces hay gente que entra a los lugares y se llena la boca de puras cosas para adular a los que lo invitaron. ¿Sabe usted la tremenda cuenta que cada persona va a dar delante de Dios? Sobre todo los que se llaman maestros de la palabra. Es delante de Dios de quien vamos a tener que dar la cuenta. Lucas capítulo 14, versículo 7 en adelante. Lucas capítulo 14, versículo 7 en adelante. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú, más importante que tú, esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar.
Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Juan tenía una característica, aunque dice la palabra que las multitudes estaban viniendo a él, multitudes de personas estaban viniendo para escuchar el mensaje que él traía. Él podría haber dicho, miren, aquí estoy yo, soy el siervo del Señor, voy a recoger esta ofrenda, siembra acá. Sin embargo, Juan siempre apuntó hacia Cristo, el verdadero profeta de Dios. Aleluya, el verdadero apóstol de Dios, el verdadero pastor de Dios, el verdadero maestro de Dios, el verdadero evangelista, siempre va a apuntar para que la gente ponga sus ojos en Cristo y no en él o no en ella. Aleluya. Cuando tú veas algo diferente a esto, entonces tú vas a tener claro qué es de Dios y qué no es de Dios. Siempre Él apuntó hacia Cristo. Siempre Él dijo, es necesario que yo mengüe, que yo disminuya, que yo me vea menos y que Él se vea más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios va a juzgar a los soberbios y orgullosos. Aleluya. Porque Dios no puede ser burlado. Si Juan el Bautista, un tremendo hombre de Dios, no se consideraba capaz de eso, yo no entiendo por qué la gente famosa dentro del cristianismo en este tiempo cobra para ir a predicar, cobra para ir a cantar y cobra no solamente una cosa que dijéramos moderada, sino que cobran cantidades estratosféricas. Cuando el Señor dijo, dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Aleluya. Si Dios te llamó a predicar, tú vas a ir a predicar aunque no te den ni un centavo. Porque Dios es el que provee. Aleluya. Si Dios te llamó a cantar, tú vas a cantar para Él. Aunque nadie te dé nada, porque es Dios el que provee. Y Él es el que te va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Él te va a dar todo lo que tú necesitas. No todo lo que tú quieres, pero todo lo que tú necesitas. Y mira lo que dice la palabra en 1 de Timoteo, capítulo 6. Versículo 6 en adelante. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Usted trajo algo a este mundo? No. Y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo un carro del año, un buen traje, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aleluya. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, huye. Y sigue, ¿qué tiene que seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y pelean la buena batalla de la fe. Aleluya. Entonces, Juan el Bautista no se predicaba a sí mismo. Él no andaba tratando de que la gente se viniera a él. Es más, cuando él tenía discípulos, Escúcheme bien usted, líder, que tiene discípulos. Él tenía discípulos. Y cuando Jesús apareció, Él le dice a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos de Juan se fueron siguiendo a Jesús. Y Él no se puso triste, porque Él no vivía para Él. Él vivía para anunciar
al Mesías. Entonces, esos discípulos se fueron siguiendo al Señor. Y luego, dice que la gente vino y le dijo, hey, ese hombre que tú bautizaste, refiriéndose a Jesús, y de quien tú diste testimonio en el Jordán, bautiza más gente que tú en el otro lado. Es decir, mira, esa persona está ganando más discípulos que tú, tiene más gente en su célula que tú. Como, ponte nervioso, inquiétate. Y el Señor le dice, Juan le dice, está bien, todo lo que uno recibe viene de Dios, no es algo que nosotros tenemos por nosotros mismos. Si alguien está teniendo palabra de Dios y está ganando gente, gloria a Dios, no nos vamos a poner envidiosos, no nos vamos a poner celosos, no nos vamos a poner orgullosos. ¿Cómo te sientes cuando suben a otra persona o le dan a otra persona el puesto que tú pensabas que tú merecías y que tú habías trabajado para ganarlo y no te lo dan a ti? ¿Te alegras? Si yo llevo más tiempo acá, porque a mí no me han llamado, no me han puesto en esto y en esto otro. Humíllate delante del Señor, aleluya, porque Él te exaltará cuando sea el tiempo de Dios. ¿Qué saca con que alguien te exalte si no es Dios? ¿De qué sirve? De nada. Entonces Juan estaba diciendo que Jesús era superior a Él, más poderoso que yo, dice. Y Él dice la palabra que venía en el Espíritu y el poder de Elías. Es decir, era poderoso. Sin embargo, Él dice, Jesús es más poderoso que yo. Y su actividad es más grande que lo que yo hago. Así que no se fijen en mí. No me miren a mí. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 26 en adelante. Juan, capítulo 3, versículo 26 en adelante. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, mire que claro, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengue, que yo disminuya. Amén. Ese es el Evangelio. Cristo es la buena noticia. Ahora se está por celebrar, ¿no es cierto?, el tiempo de Navidad del mundo entero. Supuestamente celebra el nacimiento del Señor, pero realmente el Señor no está por ninguna parte. Pero nosotros somos la iglesia del Señor. Y nosotros tenemos que levantar a Cristo. Nosotros tenemos que levantar el nombre de Dios en alto. Nosotros tenemos que apuntar a la gente, que la gente siempre mire al Señor. Nosotros siempre tenemos que predicar del Señor. Los que predican, hermanos que predican, siempre usted predique la palabra del Señor y predique, anuncia a Cristo. No se predique usted, hay personas que a veces están 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 hablando de yo, mire, ya hice esto, y entonces yo. ¿Dónde está la palabra? Anuncia a Cristo, ese es el llamado. Hable de Cristo. Está bien que en algún momento usted pueda contarnos una cosa, un testimonio pequeño de unos cuantos, 4 o 5 minutos. Pero si usted centra su mensaje hablando de usted, entonces usted no está predicando a Cristo. Amén. Y la palabra es amplia, tenemos una tremenda palabra, 66 libros. Así que no hay por dónde perderse. Amén. Aleluya. Os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, venía un tiempo de refrigerio. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, viene un tiempo de refrigerio para nuestras almas y para las almas de aquellos que escuchan. Cuando usted escucha una persona que está predicando la verdadera palabra de Dios, que está levantando a Cristo, usted dentro de sí, algo empieza a pasar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios dijo que lo que yo he hablado, dijo el Señor Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. No son cosas nomás de la mente para llenar un espacio. ¿Qué es la humildad? Es la virtud que consiste en el conocimiento de la propia inferioridad. Es rebajarse voluntariamente en una determinada situación o persona. La humildad
Es lo opuesto al orgullo, lo opuesto a la arrogancia, lo opuesto al egoísmo, lo opuesto al egocentrismo. Esa es la humildad. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 2. Versículo 13 en adelante dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, ese hermano gana tantos, yo voy a ganar más. Contienda. Vanagloria. Mírenme a mí como canto. Mírenme a mí como hago esto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada cual a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, hermano, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. El Señor, siendo el creador del universo, no estimó eso algo como agarrarse y aferrarse. Y nosotros que a veces no tenemos casi nada, como dirían por ahí, a veces no tenemos ni dónde caernos muertos, estamos pero aferrados con dientes y muelas en las cosas que tenemos o que creemos tener. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino en humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no solamente tomó forma de siervo, sino que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. ¿Es fácil humillarse? Hay gente que dice: yo no me humilla a nadie. No te humilles ante ella porque no, humíllate. El Señor te dice: humíllate. Si a tus hijos alguien los pone en disciplina, la pastora, la líder de los jóvenes, el líder de la alabanza, humíllate. No te pongas en contra. Enséñale a sujetarse, dile: sí, sujétate. Porque aunque la persona esté equivocado, el Señor va a mirar la actitud de tu corazón. Y le vas a estar enseñando algo que va a ser para vida eterna. Porque a veces les enseñamos algo de que no tienes por qué humillarte, no tienes por qué hacer esto. Y les estamos dando un arma que los va a destruir a ellos mismos. Sin embargo, si les damos, ¿no es cierto?, la herramienta que es la humildad, y podemos desarrollarla en ellos, ellos van a crecer y van a ser bendecidos por Dios. Porque al que se humilla, el Señor lo exalta. Amén. El Señor nos dio ejemplo y Él se humilló. Y miren lo que pasó. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, el ser humilde, no se confunda. Ser humilde no quiere decir que la persona no va a ser firme. Jesucristo dijo, como decía la hermana Yolanda durante el tiempo de la coordinación, que Jesús había dicho: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sin embargo, ese Señor mismo, que era manso y humilde de corazón, Él con firmeza sacudió y echó los campistas del templo, limpió el templo, volcó las mesas y ordenó el camino. Ser humilde no quiere decir que usted va a estar ahí y no va a hacer nada. Usted sea humilde, pero sea firme en lo que el Señor lo llamó a hacer. Amén. Tú puedes, si alguien te trata injustamente, porque todos nos equivocamos. Amén. Todos nos equivocamos, los líderes se equivocan también. Tú puedes responder al tratamiento injusto con la humildad y no dejándote vencer, como decía la hermana Yolanda también en un principio,
con la amargura, con el rencor, con el enojo. Porque cuando nosotros no nos humillamos, nosotros empezamos a abrir una puerta, ¿no es cierto? Y empieza dentro nuestro el enojo, la rabia, la molestia en contra de la persona o de otras personas. Entonces nosotros abrimos una puerta y el enemigo nos va a estar torturando, porque el enemigo nos tortura con eso. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, el enemigo nos va a estar torturando. Ni dormir tranquilo vas a poder. En cambio, miren lo que dice Efesios capítulo 4. Este es el antídoto. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, perdonando unos a los otros. Entonces, si alguien le hace algo que es injusto, usted no venga y se vaya de la iglesia. ¿No escuché los amén? Amén. O si alguien le hace algo que usted cree que es injusto, porque hay cosas que a veces son y a veces hay cosas que nosotros creemos, ¿verdad? Y que no son. No se vayan. Humíllese delante del Señor. Ríndase ahí en la presencia del Señor. Y diga, Señor, mira, esto es así como yo lo veo. A lo mejor no estoy correcto, pero así lo veo yo y así me siento. Me sentí herida, herido, etc. Pero lo pongo delante de ti. Humíllate delante del Señor y el Señor te va a levantar. Vamos a ver rápidamente unas escrituras, como dicen los predicadores, para ir terminando la introducción, hablan acerca de la humildad. Salmo 138, 6. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende, ¿a quién atiende? Al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces al altivo, al orgulloso, lo mira de lejos. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si nos humillamos, el Señor va a sanar nuestras vidas. Isaías 57:15. Dios atiende al humilde, hermanos. Hasta para ir a la presencia del Señor tenemos que ir con humildad. 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita el Señor? En la altura y en la santidad. Y también con el quebrantado y humilde de espíritu, de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quiere que el Señor habite con usted? ¿Cuál es la solución? Humillarnos. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiere que Dios le dé gracia? Salmo 147:6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Por eso nosotros, cuando nos resistimos al Señor y a lo que el Señor nos está hablando, ¿saben lo que va a venir? Va a venir un quebrantamiento para que seas humillado. Porque cuando nos humillamos y estamos ahí a veces en el polvo, de allí podemos levantar nuestra vista y decir, Señor, en realidad me equivoqué. Ayúdame. Le pasó al rey Nabucodonosor. Se enorgulleció de todo lo que tenía. Y estuvo por 7 años como una bestia tirado ahí. Y cuando dice, levantó sus ojos al cielo y reconoció, entonces el Señor lo sacó. Proverbios 16:19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Una de las cosas como tenemos que vestirnos es de humildad. Mateo 23:12. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús es nuestro ejemplo mayor que tenemos. Él se humilló desde su nacimiento, nació en un pesebre. No crea que en el momento de nacer tenía todas las cosas
Y aquí como por ejemplo cuando nacen acá los bebés en los hospitales de los Estados Unidos, les dan la cobijita, ¿no es cierto? Está todo calentito adentro, está todo hermoso. Si es tiempo de verano, está el aire acondicionado, ¿no es cierto?, puesto para que no haya tanto calor. No, Jesús no nació así. Él fue humilde desde el momento que nació. Quizás no tuvo ropa apropiada, quizás no tuvo el calor de hogar, ahí tuvo que ser calentadito en estos días de frío, cuando se nos cortó la luz a muchos de nosotros, que se sentía frío realmente en la casa. Imagínense al Señor, ahí con los animales. Tuvo que recibir el calor. Yo le tuve que llevar uno de mis perritos a la cama para que me diera calor. Imagínense el Señor. Pasó por 30 años, vivió en un hogar humilde, se sometió a sus padres, comió lo que ellos comían, vistió lo que ellos vestían. El punto máximo de su humillación fue en su muerte en la cruz. Pasó la vergüenza de ser arrestado como un criminal. El Señor no era un criminal, no lo era. Pero Él fue arrestado como un criminal. Dice que llegaron ahí con palos y antorchas para venir a arrestarlo. Pasó traicionado por uno de sus discípulos, que Él había invertido su vida en ellos. 3 años y medio. ¿Cuántos de ustedes han tenido discípulos, no es cierto, que han invertido aquí en la iglesia tiempo? Han invertido esfuerzo, tiempo de su familia. Usted a lo mejor lo ha sacado para ir y tratar de darle una palabra de ánimo a esa persona y levantarlo y sacarlo. Y quizás a lo mejor a veces ha metido su mano al bolsillo y ha aportado para que esa persona pague su renta o lo que sea. Y al cabo de 1 año, año y medio, por cualquier cosa la persona se va. No le importó nada. Bueno, Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, acusado falsamente por los principales judíos, sentenciado injustamente por los romanos, ridiculizado por los soldados, azotado como un criminal. Llevó su cruz por un camino público, todos lo miraban y lo veían ahí, y cayó bajo el peso de la cruz, siendo azotado por los soldados. Sin embargo, Jesús, dice la palabra, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Y es lo mismo que el Señor nos pide a nosotros, que nosotros nos humillemos delante de su poderosa mano. Si queremos ser ensalzados, engrandecidos por el Señor. Porque ¿qué sirve que seamos reconocidos y engrandecidos por la gente si delante del Señor, el Señor nos mira y no somos nada? Usted sabe, si usted ha leído los profetas del Antiguo Testamento, dice Isaías que el Señor le decía por el pueblo traía ofrendas, animal y todo. Dice que el Señor le decía, capítulo 1 y 2 de Isaías, estoy cansado de estas ofrendas. Estoy cansado de que maten ahí, degüellen animales y todo. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba comprometido con el Señor. ¿Qué sacamos con que seamos reconocidos por la gente si delante del Señor Él no nos reconoce? Es mejor que Él nos reconozca. Decía el apóstol Pablo, si yo trato de agradar a los hombres, no soy siervo de Dios. Si yo cambio el mensaje de la palabra para quedar bien con la gente, no soy siervo de Dios. Sino que Él realmente quería agradar a Dios al que lo había llamado. Y es lo mismo, dice que es el mismo sentir que debe haber en nuestros corazones, humillarnos. ¿Sabes cuál es la solución? Humíllate, humíllate, humíllate y humíllate. Enséñale a tus hijos eso. Necesitas, si quieres aprender la humildad, porque hay que aprenderla. Hermano, miren, no es algo tan innato en nosotros, se lo digo. No es algo así como que nos ande brotando por todos lados la humildad. Tenemos que aprenderla. Por eso el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, había un proceso de aprendizaje. Para aprender nosotros necesitamos entender que nosotros no podemos competir con Dios, que nosotros no somos el centro. El problema que, por ejemplo, tenemos con nuestros niños y nuestros jóvenes es que desde que son chiquititos en la escuela le vienen enseñando como que ellos son el centro. Todo eres tú. Es más, a veces los hacen escribir unas composiciones que se llaman All About Me, todo acerca de mí. Entonces tú eres el centro y creces así creyéndote que tú eres el centro. Sobre todo la gente aquí en América, cuando les enseñan como que las escuelas de América son las mejores, la educación de América es la mejor, etc. Tú sacas a un niño de acá, de un 5º, de un 6º grado, de un 9º grado, tú lo llevas a un país de los nuestros y ellos a veces no saben nada. Entonces, después nosotros tenemos la competencia porque esa gente viene a la iglesia con el mismo pensamiento de que son el centro de todo. No lo son. El centro es el Señor. Amén. Necesitamos reconocer nuestro lugar. Juan el Bautista reconoció su lugar. Dijo, Él está allá.
Yo estoy aquí, no soy digno de desatar la correa, no soy digno de hacer el trabajo que hace el esclavo más bajo. Su misión es mucho más alta que la mía. Por eso la palabra nos dice en Romanos 12:3 que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no se crea más de lo que usted es. No, usted tenga, nosotros sí declaramos la palabra y confesamos lo que somos en Cristo, por Cristo, en Él. Todo lo que tú tienes y eres es por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice el apóstol Pablo. A Él sea la gloria en la iglesia por siempre, aleluya. Debemos aprender a alegrarnos cuando otros son exaltados. Les mostraba el ejemplo de Juan el Bautista, cuando le vinieron a decir que Jesús estaba bautizando más discípulos que él y toda la gente dice se va tras él. Juan el Bautista no se enojó ni nada. Leía la historia de un pastor que dice que la gente se le empezó a ir. Y cada vez serían menos y menos y menos porque enfrente había otra iglesia. Entonces en un día quedaban ahí nomás los más fieles, así como los que vinieron en los días del hielo. Entonces el pastor dijo, ¿qué es lo que está pasando? Dijo, porque veo que cada vez hay menos y menos y menos personas acá. Entonces nos faltó el que fue capaz se envalentonó y dijo, es que la gente se va a escuchar al predicador de enfrente. Entonces el pastor con humildad dijo, yo creo que a lo mejor debiera tomar mi Biblia y vamos todos al frente. Y tomó su Biblia y en el liderazgo de la iglesia pasó al frente a escuchar a los predicadores. No se puso a pelear. Porque ¿sabe qué? Es el Señor el que levanta. El Señor es el que exalta. El Señor el que va a agrandar tu célula o el que no la va a hacer. Es el Señor. No todos tenemos el mismo llamado. No todos son cantantes. No todos son predicadores. No todos van a ser ministros de una multitud. Algunos a lo mejor van a tener, su pastorado va a ser 5 almas. A esas 5 pastorearlas bien. A lo mejor tú vas a tener 50 o 100 o 1000. Pero hazlo para el Señor. No mires en menos al otro. Ni idolatres al otro que el Señor levante en alto. Aleluya. La reacción de Juan el Bautista fue una reacción correcta. El mismo Señor Jesucristo dijo, de las personas que han nacido en este mundo, de los profetas no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. El Señor lo dijo. ¿Te gustaría escuchar de parte del Señor, de la boca del Señor, diciendo, mira que este hermano es realmente un hombre de Dios, un hombre humilde, de corazón, no hay doblez en esta persona, del Señor? Eso es lo que el Señor hizo. Punto número 3 y último, entender que todo lo que tenemos proviene de Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 4. Así que si tú tienes un auto del año 2014 y tu hermano tiene un vehículo de 30 años atrás, no lo mires en menos. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste si tú vives en un apartamento, tienes una casa, 2 o 3, tienes un carro del año o tienes un carro del año que lo hicieron. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 1 Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7. Todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Yo canto bien. Canto bien. Mírenme a mí cómo canto. No. ¿Cantas bien? El Señor te lo dio. Canta para el Señor. ¿Sirves bien? ¿Sirves bien? Sirve para el Señor. El Señor te dio esa capacidad. ¿Enseñas bien? Enseña como para el Señor. No para ti mismo, no para ser visto. Amén. Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Y si lo recibimos del Señor no es algo que nosotros podamos decir, mira, yo alcancé esto. No. El Señor nos lo dio. Nosotros tenemos que usarlo para Él. Amén. Romanos 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí.
Pues si vivimos, ¿para qué vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿para qué morimos? Para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos ¿de quién? Del Señor somos. Amén. Las cosas que son temporales no nos van a llevar a nosotros a ninguna parte. Las cosas que no se ven, las cosas eternas es donde nosotros debemos enfocarnos. Amén. Le invito a ponerse en pie. Y el mensaje de hoy llevaba por título para el hermano Sergio, que siempre me anda pidiendo los títulos de los mensajes, es: el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será levantado por el Señor. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Si tú quieres saber si tienes un corazón humilde, chequea 3 puntos. Anuncia siempre a Cristo. Tratas que la gente fije sus ojos en Cristo y no en ti. Te alegras cuando otros son levantados y no tú. Y reconoces que todo lo que tienes proviene de Dios. Si tú crees que hay alguna área en tu vida donde tú necesitas crecer en lo que es la humildad, entonces te invito a pasar aquí adelante para que oremos juntos.